Bueno, vamos a continuar analizando algunos los puntos de la unidad 5 de la materia tributario. Vamos a encarar ahora el impuesto. Sabemos que el impuesto es una de las especies del género tributo. Como participa del género, claramente comparte con las demás especies las características básicas que hemos ido desarrollando en los dos videos anteriores de la unidad. Esto es que es una prestación generalmente pecuniaria exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y por medio de una ley para cubrir con ello la satisfacción de las necesidades públicas, cumplir con sus fines. Entonces, todas estas características son las compartidas. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las características que lo diferencian al impuesto de las otras especies. En primer lugar, sabemos que el impuesto es como el tributo típico, tan típico que muchas veces se lo confunde con el género y la gente se refiere eh, con esta denominación al hablar de cualquiera de los tributos que tiene que asumir y representan la mayor cuantía de recaudación para el Estado. ¿Cómo nos encontramos acá? Hemos visto que el impuesto es un tributo no vinculado. Esto significa que no supone la actividad de estatal relativa al contribuyente. Entonces, acá, ¿cuál es el hecho generador? El hecho generador está dado por un acto, circunstancia o situación revelador de capacidad contributiva que genera la obligación de pago. Entonces, estas situaciones ya no van a ser la actividad estatal referida al obligado, sino que está relacionada no con las acciones gubernamentales que lo beneficiarían, sino por el contrario, con sus rentas, con sus bienes o con su consumo. El impuesto no tiene más fundamento jurídico justificante que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. Contribuir al sostenimiento del mismo y las razones de él deben buscarse en las razones de la creación del Estado. Entonces acá tenemos que analizar que se trata de una institución de derecho público, no es un contrato bilateral, es una obligación unilateralmente impuesta por el Estado en virtud de su poder de imperio. Y aquí, ¿qué encontramos? Que la existencia del sistema social reconoce el uso privado de ciertos bienes. Entonces no hablamos de un ataque a la propiedad privada, sino que por el contrario se generan los recursos para que ella pueda ser garantizada por el Estado. Así llegamos a lo que es la clasificación de los impuestos en diferentes, de acuerdo a diferentes criterios, como ordinarios y extraordinarios, reales y personales, proporcionales y progresivos, directos e indirectos, financieros o de ordenamiento. Estos serían algunos de ellos. De todas maneras, antes de seguir con la clasificación, vamos a hacer una caracterización de los elementos propios del impuesto para ir aglutinándolos. En primer lugar, la independencia de la obligación de pago y la actividad del Estado relativa al contribuyente. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el presupuesto? Hechos o circunstancias abstractamente idóneos para reflejar la capacidad contributiva. En este caso, decimos que es el hecho imponible. En tercer lugar, está estructurado de tal manera que a mayor capacidad contributiva, mayor es el aporte, salvo algunas excepciones. Y en cuarto lugar, se cobra a quienes se hallan en las condiciones consideradas como generadoras de la obligación de tributar. Acá, el principio básico es el de capacidad contributiva. Esto es el presupuesto revelador de la misma. Entonces, vamos a decir que la capacidad contributiva es el principio por antonomasia, que elaborado primero desde la ciencia de las finanzas y luego desde el campo dogmático del derecho ha alcanzado un rango, logrando su recepción constitucional en algunos ordenamientos contemporáneos. Su significado consiste en la aptitud económica de los obligados tributarios para afrontar prestaciones patrimoniales coactivas con las cuales brindar cobertura a los gastos públicos y satisfacer otras necesidades del Estado. Aquí lo estamos siguiendo a Casas en la definición. Entonces, así él establece que la capacidad contributiva puede ser contemplada desde tres perspectivas. En primer lugar, como fundamento ético-jurídico del deber de contribuir, deber indispensable para la existencia del Estado y la efectiva garantía de la libertad del ciudadano. En segundo lugar, la capacidad contributiva va a ser base de medida a partir de la cual se va a fijar la carga fiscal concreta que deberá soportar cada contribuyente.
Y en tercer lugar, como límite infranqueable de la potestad tributaria normativa, ya que no podrá haber un gravamen donde no exista capacidad contributiva o por encima de la misma, pues de lo contrario se atentaría contra la propiedad privada vaciándola de contenido. Entonces tenemos acá los tres aspectos de esta capacidad contributiva que serían el fundamento ético-jurídico que venimos analizando, que tiene el ciudadano de contribuir al sostenimiento del Estado para con eso obtener la garantía de sus derechos. En segundo lugar, como base de medida para establecer cuál va a ser la carga concreta fiscal. Y en tercer lugar, como límite a la potestad tributaria normativa del Estado. Igualmente debemos expresar que cuando hablamos de cuáles son las circunstancias que son tomadas por el legislador para establecerlas como presupuesto de la norma tributaria, tenemos que decir que la hipótesis legal condicionante que llamamos es hecho imponible debe estar descrita por la norma en forma completa para permitir conocer con certeza cuáles son todos los hechos o situaciones que engendran potenciales obligaciones tributarias sustanciales. ¿Por qué esto? Debe ser completa porque como todo está regido por el principio de legalidad, todos los aspectos relativos al tributo o generadores del tributo tienen que emanar de la ley. Hemos visto al respecto que el principio de legalidad requiere que el dictado de la norma tributaria, que para el dictado de la norma tributaria hay que tener una necesaria participación de los órganos que son los depositarios de la voluntad popular, cualquiera sea la denominación y modo de funcionamiento según la tradición institucional y el tipo de organización política adoptada por cada país. Así, Ferreiro Lapazza ha expresado que la ley representa la voluntad de autonormación de una colectividad que no reconoce otros poderes que los que emanan del conjunto de los ciudadanos que forman parte de ella. Esto se reafirma en el caso cuando nosotros analizamos que en nuestro país, por ejemplo, la Cámara de Origen de las normas tributarias es la Cámara de Diputados. Ustedes saben que la Cámara de Diputados representa al pueblo, la Cámara de Senadores a las provincias, con lo cual es como que se reafirma el hecho de que el pueblo es el que se establece el- esta normación. Entonces, este principio de legalidad, que es el que atraviesa todo el tema, implica que la norma debe prever todos los aspectos. Entonces, implica que debe contener tanto la descripción objetiva del hecho o situación, que es el aspecto material del hecho imponible, los datos necesarios para individualizar a la persona que debe encuadrarse en una de las situaciones previstas por la norma como hipótesis condicionante, que es el aspecto personal, el momento en que debe configurarse o tenerse por configurada la realización del hecho imponible, que es el aspecto temporal, y finalmente dónde debe acaecer o tenerse por acaecida la realización del hecho imponible, que es el aspecto espacial. Todos estos aspectos del hecho imponible deben estar en la norma creadora, estamos hablando ahora del impuesto. Entonces, una vez que hemos visto un poco estas características particulares, podemos seguir con la clasificación. Entonces, ordinarios y extraordinarios. Acá la clasificación de ordinarios o extraordinarios radica en el carácter de permanentes o transitorios, aunque actualmente es más importante que las necesidades a solventar tengan el carácter de permanente o transitoria del impuesto. ¿Cuáles son los ordinarios? Son aquellos cuya vigencia no tiene límite en el tiempo, rigen mientras no se deroguen. Por el contrario, los extraordinarios tienen un lapso determinado de duración, transcurrido el cual dejan de existir. Sin embargo, hay muchísimos impuestos de emergencia que han sido sucesivamente prorrogados y que tienen una tendencia a perpetuidad, ¿no es cierto? Pero bueno, además de la permanencia o transitoriedad de la necesidad, además es importante considerar la permanencia o transitoriedad de la necesidad que da origen a la fijación. Después tenemos impuestos reales o personales. En el caso de los reales, estamos hablando de que aquí hay una consideración exclusiva de la riqueza gravada. O sea, son objetivos y hay una prescindencia de la situación personal del contribuyente. Por el contrario, los impuestos personales, hay una consideración de la situación del contribuyente
Hay una valoración de los elementos que integran la capacidad de pago, como pueden ser las cargas de familia, el origen de las ganancias, eh, etcétera. Entonces, ¿esto qué significa? El hecho de que sea personal o real no modifica la naturaleza de la obligación. La obligación de pago siempre es una obligación personal, no es una obligación real. Eso no tiene ninguna vinculación con esta clasificación. Siempre estamos hablando de obligaciones personales que recaen en las personas. Después tenemos proporcionales o progresivos. Proporcional, proporcio- Entonces hablamos proporcional, es una parte, es cuando se mantiene la relación constante entre la cuantía y el valor, entre la cuantía y el valor de la riqueza grabada. O sea que hay una alícuota única. Y son progresivos cuando mayor proporción a medida que se incrementa el valor de la riqueza grabada. Entonces hay mayores alícuotas a medida que aumenta la base imponible, puede ser por tramos o por escalas. Advertimos aquí que los conceptos de proporcionalidad y de progresividad, como lo afirma Casas, pueden aparentar hallarse en una situación de antagonismo irreconciliable. Es lo que estamos hablando acá si se lo refiere al tipo o a la tarifa que habrá de aplicarse sobre las bases imponibles. En tal sentido, una alícuota es proporcional cuando se mantiene constante e inalterada frente a un incremento en la base imponible. En cambio, la tarifa es progresiva cuando el montante varía frente al ascenso que pueda experimentar cuantitativamente el indicador, traduciéndose en un aumento del tributo a ingresar más que proporcional al operado en la base del cálculo. Dino Harach ha afirmado que así que el principio de proporcionalidad de los impuestos se vincula con la capacidad contributiva, quedando por tanto subsumido en la regla del artículo 16 de la Constitución Nacional referida a la igualdad, puesto que la igualdad fiscal consiste en la igualdad de tratamiento de los contribuyentes que están en igualdad de situación, o sea, que están en igualdad de condición de capacidad contributiva. Después tenemos la otra clasificación que habla de los impuestos directos o indirectos, y acá tenemos diferentes criterios. Tenemos el primer criterio, que es la posibilidad de traslación, que es la transferencia económica de la carga impositiva de su pagador a un tercero. O tenemos un criterio administrativo, que sería cómo es que se impone. Y en tercer lugar, la esterilización mediata o inmediata de capacidad contributiva. Cuando hablamos de capacidad de la posibilidad de traslación, podemos decir que son directos los que no pueden trasladarse, o sea, no pueden transferir económicamente la carga impositiva a un tercero, o serán indirectos cuando son trasladables, de acuerdo a este criterio. El criterio administrativo interpreta que son directos aquellos que se recaudan sobre listas o padrones, por ejemplo, graban situaciones más o menos estables, como podría el ejemplo típico del impuesto inmobiliario, y serán indirectos cuando no se pueden incluir en listas. Pero bueno, según Villegas, la aptitud económica de los obligados se manifiesta mediante diversas circunstancias o situaciones que llevan a la creación del tributo del legislador, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto. Hay una situación eh, que es la que evidencia la capacidad de pago, la capacidad contributiva. Entonces, esta exteriorización puede ser de dos características, puede ser inmediata o puede ser mediata. ¿Cuándo sería mediata? Sería inmediata cuando las circunstancias o situaciones que se tienen en cuenta, si bien hacen presumir un nivel de riqueza, el nivel de aproximación es menor. Por ejemplo, la venta o consumo de bienes. En este caso estaríamos frente a los impuestos indirectos, que son aquellos impuestos cuyos hechos imponibles se constituyen atendiendo a esas circunstancias o situaciones de tipo objetivo, y si bien su posibilidad de trasladar es mayor, es un elemento variable que no incide en la clasificación según este criterio. Y después las exteriorizaciones inmediatas de capacidad contributiva es cuando las circunstancias, situaciones objetivas revelan aproximadamente un determinado nivel de riqueza, como sería el caso de las rentas o como sería el caso del patrimonio. Entonces, los impuestos que toman como hechos imponibles estas circunstancias son lo que conocemos como directos, con prescindencia de su posibilidad o no de traslación. Eh, Hay que decir con relación a estos
impuestos en particular, que esta clasificación, aunque puede ser imprecisa, es muy importante porque a partir de ella se delimitan